Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra, Yarleti Pérez, y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy quiero iniciar con dos peticiones muy importantes. La primera es que prepares tu espacio de trabajo. Ten a mano los materiales que vayas a utilizar para emprender este conocimiento. Y la segunda, como de costumbre, es que prestes atención a este importante video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Utiliza tu mascarilla. Mantén el distanciamiento físico y lávate las manos con regularidad. Recuerda que estas medidas pueden salvar tu vida y la de las personas que te rodean. Ya que nos hemos lavado las manos, podemos iniciar nuestra clase de hoy. Hola neurona, ¿estás lista para la aventura que nos espera? Hola profesora, por supuesto que estoy lista. Pues neurona, vamos a iniciar con un recuento de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido y según la trayectoria descrita pueden ser rectilíneos y curvilíneos. Además vimos que los movimientos curvilíneos pueden ser circulares como el giro de un disco, elípticos como el giro de los planetas alrededor del Sol
y parabólicos como el rebote de una piedra cuando es lanzada al agua. También conocimos los tipos de movimientos rectilíneos, como el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, y pudimos ver que el movimiento rectilíneo uniforme presenta las siguientes características. Número 1. Posee una velocidad constante. Número 2. Su trayectoria describe una línea recta. Número 3. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y número 4. La aceleración es nula. Por último, conocimos las fórmulas que se utilizan para calcular la velocidad, distancia recorrida por un móvil y el tiempo que tarda en recorrerla en el movimiento rectilíneo uniforme. Excelente, Neurona. Hemos estado hablando sobre el movimiento. En la clase pasada utilizamos como palabra clave la velocidad. En el día de hoy vamos a ver otra palabra clave importante que se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y esa palabra clave es aceleración. Aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. También podrías decir que es el nombre que le damos a cualquier proceso donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres. Cambia tu rapidez o cambia tu dirección. Recuerda que cuando nos referimos a la palabra aceleración es porque nos estamos refiriendo a ese cambio de velocidad que experimenta un móvil durante un intervalo de tiempo. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy utiliza esa aceleración como base principal, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando finalices esta clase, podrás describir ese movimiento, las características que describen al mismo movimiento y podrás adquirir diferentes destrezas para la resolución de problemas. ¿Qué te parece? No sé si te has montado en un ascensor y has experimentado una situación extraña cuando el ascensor comienza a subir o a bajar. Esto es provocado por esa aceleración que se produce en el arranque o el detenimiento de ese ascensor. Y eso es lo que realiza la aceleración. La aceleración, cuando se comporta de diferentes maneras, provocará diferentes tipos de movimiento. El más importante es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este podemos encontrar una aceleración constante o diferente de cero, y por lo tanto se producirán cambios en la velocidad. Imagínate la siguiente situación. Estás montado en un vehículo. Puede ser un carro público o el carro de tus padres. Ese vehículo está transitando en la calle y de repente el semáforo marca en rojo. ¿Qué debes de hacer? Detenerte. Cuando el semáforo cambia a verde, ¿qué debe de hacer la persona que está conduciendo? Realizar una fuerza y presionar el acelerador. ¿Para qué? Para que esa aceleración provoque un cambio en la velocidad y permita que el carro avance. Y esto es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Seguimos transitando en la calle y el semáforo siguiente nos marca en amarillo. ¿Y qué debemos hacer? Empezar a detenernos. Entonces, esa persona que está conduciendo presiona el freno. ¿Y qué va a provocar eso? Un desaceleramiento, es decir, que la velocidad va a ir disminuyendo. Y esto se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Vamos bien hasta aquí? Me parece excelente. Espero que en sus casas también lo estén haciendo. Deben de conocer que en física se utilizan diferentes fórmulas para obtener tanto la aceleración como la velocidad y la distancia en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué te parece si la conocemos a continuación? Vamos a ver. Recuerda, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se puede abreviar de la siguiente manera. Movimiento rectilíneo
uniformemente variado. Entonces, la fórmula general para la aceleración es la siguiente. Aceleración es igual a ese cambio en la velocidad dividido entre ese intervalo de tiempo. Y esto se resume, o mejor dicho, quiere decir que es igual a la velocidad final menos esa velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos ese tiempo inicial. Recuerden que la aceleración utiliza como unidad de medida el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Continuamos entonces con la fórmula para encontrar la velocidad. En este caso, como si estuviéramos buscando la velocidad final. Y decimos, velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la multiplicación entre la aceleración y el tiempo. Entonces, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Por último, podemos utilizar la fórmula para buscar esa distancia. Existen un sinnúmero de fórmulas, pero en este caso vamos a ver la principal. Sería distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más una división entre 1 sobre 2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula también la podemos simplificar de la siguiente manera. Velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Porque si realizamos la multiplicación de esto por 1, nos daría el mismo valor. Ahora sí, neurona, ¿estás entendiendo claramente? Por supuesto que sí. Y justo en este momento identifico que un estudiante nos acaba de enviar algo vía redes sociales. Pues vamos a escucharlo. Michael Rodríguez desde Boca Chica nos pide que realicemos algunos ejercicios para resolver problemas con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Me parece excelente tu pregunta, Michael. Pues vamos a complacerte. Vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué te parece? Dice lo siguiente. En 6 segundos, la velocidad de un móvil aumenta de 20 metros sobre segundo a 56 metros sobre segundo. ¿Cuál sería la aceleración? ¿Y cuál sería la distancia recorrida? Tenemos dos problemas en uno. Vamos a resolverlo. Vamos a borrar aquí las fórmulas. Y como siempre les recomiendo, lo primero es colocar los datos para saber qué información tenemos y qué es lo que necesitamos buscar. Si nos dice que en 6 segundos, ya sabemos que ese es nuestro tiempo. La velocidad va de 20 metros sobre segundo, quiere decir que esa es nuestra velocidad inicial. O sea, va de 20 metros sobre segundo a 56 metros sobre segundo. Esta corresponde a nuestra velocidad final. Y como punto A nos pide que busquemos la aceleración. Aceleración, esa es la primera incógnita. Entonces, como vimos las fórmulas ya antes mencionadas, vamos a utilizar la que nos ayuda a buscar la aceleración, y es la siguiente.
aceleración es igual a esa variación en la velocidad dividido entre el intervalo del tiempo, que sería igual a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí solamente tenemos un tiempo. Este sería nuestro tiempo final. Nuestro tiempo inicial sería 0. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, vamos a sustituir las variables por los valores que tenemos a continuación. Decimos, aceleración es igual, la velocidad final es 56 metros sobre segundos, menos nuestra velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, dividido entre la resta del tiempo final y el tiempo inicial, que si decimos 6 menos ceros, sería 6, que podemos colocar directamente 6 segundos. Para simplificar nuestro ejercicio, entonces decimos, neurona, nuevamente, necesitaré de tu ayuda con las matemáticas. ¿Me puedes colaborar? Por supuesto que sí. Pues me podrías decir cuánto es 56 menos 20. 56 menos 20 es igual a 36. Excelente. 36 metros sobre segundos entre 6 segundos. Y 36 dividido entre 6, ¿cuánto sería? Es igual a 6. Excelente. 6 metros. Ambos segundos están dividiendo y se coloca entre segundo al cuadrado. Y podemos comprobar que la aceleración utiliza como unidad de medida el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Claros hasta aquí? Tengo una duda. ¿De dónde sale el segundo al cuadrado? Excelente pregunta, neurona. Chicos en casa, presten mucha atención. Puesto que el segundo está en el denominador arriba y abajo, ambos se multiplican. Aquí tenemos un 1 que no se marca. Y si decimos 1 más 1 es igual a 2. Sería segundo al cuadrado. ¿Entendiste, neurona? Así es. Perfecto. Pues vamos a obtener la siguiente pregunta, que sería, ya obtuvimos la aceleración. Lo otro que nos pregunta es la distancia que se recorre. Vamos a borrar esta parte de aquí. Entonces, podemos proceder a realizar nuestra segunda problemática. Ya obtuvimos la aceleración. Podemos colocar aquí que la aceleración es igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula de la distancia que vamos a utilizar es la siguiente. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces procedemos a sustituir los valores. La distancia es igual. La velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundos por el tiempo, que es 6 segundos, más nuestra aceleración, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, nuevamente, 6 segundos, elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 2. Vamos a realizar las siguientes operaciones. Neurona, si multiplico 20 por 6, ¿cuánto sería? 120. Excelente. 120 metros. Este segundo está dividiendo y este multiplicando, así que lo eliminamos. 120
metros más 6 metros sobre segundo por, elevamos a la potencia el número 6. 6 por 6, ¿cuánto sería, Neurona? 36. Muy bien. 36 segundos al cuadrado, dividido entre 2. Continuamos aquí. Distancia es igual a 120 metros más la multiplicación de 6 por 36, ¿cuánto sería? 216. Exacto. Sería 216 metros. Eliminamos el segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado. Está dividiendo y está multiplicando. Y nos quedarían 216 metros. Si esos 216 lo dividimos entre 2, ¿cuánto nos queda? 108. Entonces, la distancia es igual a 120 metros más 108. Y por último, Neurona, ¿cuánto es la suma de 120 más 108? Según mis cálculos, da 228. Excelente. Entonces decimos que nuestra distancia recorrida es igual a 228 metros. La aceleración en ese problema fue de 6 metros sobre segundo al cuadrado y la distancia que recorrió fue de 228 metros cuadrados. Espero que hayan entendido, que hayan seguido y copiado paso a paso este procedimiento. Es momento de la trivia y todos mis circuitos están activados. Me parece excelente, Neurona. Pues necesitaré que actives tu banco de memoria, porque te diré unas cuantas palabras y deberás encontrarlas en la siguiente sopa de letras. ¿Te parece? Me parece excelente. Pues las palabras son las siguientes: aceleración, constante, velocidad, trayectoria, movimiento, metro, segundo, uniforme, variado, centrípeta y uniformemente. Si puedes asociarlas, estas son las palabras que hemos trabajado en el tema del día de hoy. Estoy analizando la sopa de letras. Acabo de encontrar la constante. Excelente, Neurona. Continúa. Justo en este momento, acabo de encontrar movimiento. Perfecto. ¿Cuál más? Trayectoria. Excelente. Y cerca de esta, uniformemente. Muy bien. Encontré uniforme, velocidad y variado. Excelente, Neurona. Te faltan pocas. Encontré aceleración, metro y segundo. ¿Cuál te faltaría? Centrípeta. Excelente, Neurona. Ustedes en casa pueden anotar todas estas palabras que encontraron en su cuaderno para que las relacionen con el tema que hemos tratado en el día de hoy. Neurona, dime qué hemos aprendido. En la clase de hoy aprendimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que presenta una trayectoria recta, una aceleración constante y variaciones en su velocidad. También aprendimos que la aceleración es una variación que presenta la velocidad por una unidad de tiempo y según el Sistema Internacional de Unidades, la aceleración se mide en metros sobre el segundo al cuadrado. Por último, pudimos conocer las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y con estas realizamos diferentes ejercicios. Así es. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedas ver esta clase nuevamente. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes auxiliarte de tus padres y de los docentes de tu centro escolar. Me despido, como de costumbre, con una frase, y en este caso de Aristóteles. Él decía: somos lo que hacemos día a día, de modo
que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos vemos en la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a hacer muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI, INAIPI, Quisqueya empieza contigo y DIGEPEP. Bonjour, bienvenue tout le monde. Prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et surtout ta bonne disposition pour l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous allons recycler et parler un peu de nous. Je suis Clément Jetro, ton prof de français. Hola, bienvenido a este espacio diseñado especialmente para ti. Sí, para aprender desde casa. Así que toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, tu lapicero y sobre todo tu buena disposición para aprender. Y vamos a reciclar y hablar un poco más de nosotros. Salut Neurona, ça va? Bonjour professeur, ça va très bien. Tu es prête? Oui, je suis prête. Très bien, Neurona. Maintenant, comme tu le sais, nous avons une information de très grande importance à partager avec toi. Ton attention, s'il te plaît. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, tu le sais et moi aussi. Lavarse las manos, usar la mascarilla de la forma correcta y mantener el distanciamiento físico, esto es proteger la salud y la vida. Comme tu le sais, nous avons beaucoup appris. Voilà, nous avons appris à nous présenter et à parler de nous en disant le nom, prénom, âge, nationalité, goût et dégoût. Et aujourd'hui, nous allons ajouter notre domicile. Como tú lo sabes,
hemos aprendido a hablar de nosotros, a decir nuestro nombre, apellido, edad, nacionalidad, gusto, ocupación. Hoy vamos a añadir nuestro domicilio. Pero antes, queremos agradecer grandemente a todos estos estudiantes que se conectan, que están frente a su televisor, que nos escuchan a través de la radio. De verdad, agradecemos tu sintonía y vamos a seguir aprendiendo desde casa. El dominio de la lengua francesa nos puede abrir muchas puertas. Así que vamos ahora a hablar de nuestro domicilio, de dónde vivimos. ¿Quieres saber cómo hacerlo, cómo decirlo? No te muevas, porque antes conocemos nuestra palabra clave de hoy. Notre mot-clé, c'est domicile. Domicile, domicilio. Domicile, c'est le lieu où habite une personne, l'endroit dans lequel on possède son principal établissement. C'est donc la localisation géographique stable de quelqu'un. Par exemple, Sofía habita a Sabana Perdida. Domicilio es el lugar donde vive una persona, el sitio donde tiene su establecimiento principal. Es pues la localización geográfica de alguien. Por ejemplo, Sofía vive en Sabana Perdida. Et maintenant, pour parler de son domicile, para hablar de su domicilio, hemos de responder a una pregunta. Tu habites où? Pero antes, hay que aclararles. En français, il existe 3 types de questions. Existen 3 tipos de preguntas en français. L'intonation, numéro 1. Numéro 2, avec est-ce que. Est-ce que. Numéro 3, l'inverse du sujet. En el número 1, con la intonation, par exemple, la première question que nous avons ici, tu habites où? Oui, vous habitez où? Si vous observez, nous sommes venus avec 2 expresiones diferentes, avec 2 expresiones diferentes. Les recuerdo que anteriormente hicimos la diferencia entre cuando hablamos en familia, con camaradas, amigos, y cuando hablamos con alguien superior, ¿no? Le tutoiement, Bien, tu et vous. OK, l'intonation. Tu habites où? Numéro 2, OK? Est-ce que, OK? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que vous habitez? Et le numéro 3, l'inverse du sujet. Invertimos el verbo y el sujeto. Por ejemplo, où habites-tu? Où habitez-vous? Maintenant, si vous observez, nous avons 2 réponses. Voilà. J'habite à Gascue. J'habite à Cristo Rey. Bien. Maintenant, il y a 2 choses que nous devons tenir compte. Hay 2 cosas que debemos tomar en cuenta en estas 2 respuestas que tienen el mismo contenido. El verbo habiter, comenzando con una H muda, bien, apostrofamos. Bien, pour cela, nous prononçons j'habite. Bien, j'habite à Cristo Rey. Observez maintenant la lettre A, dans ce cas, avec accent grave. Si observa, lleva acento grave. Recuerda que anteriormente mencionamos los 3 tipos de acentos en francés. Aquí está el acento grave encima de la A. La A
con acento grave se refiere a un lugar, ¿no? Preposición. Recuerda, siempre que tú hablas de domicilio, de un lugar, debe colocar la A. Así que debe decir j'habite à Gascoy et ne pas dire j'habite Gascoy. No digas j'habite Gascoy, sino j'habite à Gascoy, j'habite à Cristo Rey. Très bien. Profesor, y hablando de A con acento grave, ya tenemos algunas interacciones vía redes sociales. Bueno, tenemos interacciones. ¿Alguna pregunta, Neurona? Así es. Jessica Marte desde Invivienda nos envía lo siguiente. No entiendo eso de la letra A con acento y sin acento. Oh, Jessica Marte desde Invivienda. Bien, Jessica, es bueno recordar que existen dos tipos de A que va a encontrar en las oraciones. La A con acento es preposición y la A sin acento es el verbo avoir, que significa tener o haber y no lleva acento. Por ejemplo, cuando dices il a 5 ans, il a 13 ans. Bien, recuerda, A con acento grave, preposición. Sin acento, posesión. Très bien. ¿Il y a une autre question, Neurona? Así es. Daniela Acevedo desde las Matas de Farfán nos envía lo siguiente. Profe, ¿y si vivo en un barrio o una ciudad? ¿Es lo mismo? Voilà, desde las Matas del Farfán, bien, no hay ningún problema entre esto mientras se trata de una ciudad o un barrio. Bien, por ejemplo, j'habite à las Matas del Farfán. Bien, j'habite à Invivienda. Très bien. J'habite à Santo Domingo. J'habite à Gualey. J'habite à Jarro Sucio. Ça existe, ¿no? Esto existe, sí. Bien. No hay ninguna dificultad, ningún problema con esto, excepto si va a hablar de un país o de regiones, ahí sí puede tener otras expresiones. Bien. Merci, Neurona. ¿Il y a autre question? No hay más preguntas, profesor. Pas d'autres questions. Très bien. Merci. Et maintenant, pour pouvoir parler de notre domicile, para poder hablar de nuestro domicilio, vamos a utilizar el verbo habiter. Habiter. Claro, si buscamos la interpretación o traducir este verbo en español, diríamos morar, habitar, vivir. Pero en este caso vamos a considerar vivir. Bien? Je vous invite maintenant à répéter après moi, s'il vous plaît. Te invito a que repita conmigo, por favor. J'habite. J'habite. Tu habites. Tu habites. Il habite. Il habite. Elle habite. Elle habite. Nous habitons. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Ils habitent. Ils habitent. Elles habitent. Elles habitent. J'habite. J'habite. Tu habites. Tu habites. Il habite. Il habite. Elle habite. Elle habite. Nous habitons. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Ils habitent. Ils habitent. Elles habitent. Elles habitent. Et très bien. Maintenant, tu dois pouvoir répondre a cette question. Ahora debes poder responder a esta pregunta. ¿Tu habites où? Te puedo dar 5 segundos para que pienses y escribas tu respuesta. Très bien. J'habite à Santo Domingo. Très bien. No,
Ya, ok, perfecto. Très bien, bravo. Et maintenant, nous allons vous expliquer une simple chose. Alguna cosita sencilla que debemos tomar en cuenta y repetimos. El verbo habiter es un verbo del primer grupo, terminando en ER, y por tener la letra H muda al inicio, apostrofamos en la primera persona del singular diciendo j'habite. J'habite. Très bien. Et maintenant, nous vous invitons à voir notre exercice. Te invito a que veas nuestro ejercicio donde vamos a aprender a colocar preguntas y respuestas. Preguntas que hacemos para conocer a alguien. Bien, te voy a dictar la columna de preguntas seguida de la de respuestas, las cuales vas a unir con una flecha. Numéro 1. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Numéro 2. Tu habites où? Tu habites où? Numéro 3. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Numéro 4. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ok, maintenant, nous allons avec les réponses. Ahora vamos a dictarte las respuestas. Vas a ir observando preguntas y respuestas para que luego pueda unir pregunta con su propia respuesta. A. Je suis dominicain. Je suis dominicain. B. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. C. J'habite à San Juan. J'habite à San Juan. D. Je m'appelle Alex Mero. Je m'appelle Alex Mero. Ya has terminado con el dictado, tiene las preguntas y las respuestas. ¿Puedes intentar unirlas, por favor? Ok. Ya has terminado, ¿sí? Vamos a ver qué tal te fue. Bien. Tu t'appelles comment? D. Je m'appelle Alex Mero. Très bien. Numéro 2. Tu habites où? C. J'habite à San Juan. Excellent. Numéro 3. Quelle est ta nationalité? A. Je suis dominicain. Très bien. Et numéro 4. Tu as quel âge? B. J'ai 14 ans. Très bien. Ça a été très bien. Bravo. ¿Tu has terminé el exercicio? ¿Tú terminaste esa práctica? Bueno, si ya tú has terminado esta práctica, tengo la seguridad de que sí puedes hablar de ti, sí puedes hacer de nuevo tu presentación personal colocando también tu domicilio, el espacio, el barrio, el sector donde tú vives. Très bien. Ah, Neurona, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Bien sûr, professeur. Je m'appelle Neurona. Je suis dominicaine.
j'ai 13 ans, je suis étudiante, j'ai 9 et j'habite à Santo Domingo de Guzmán. Très bien, Neurona. Ça a été très bien, très bonne participation et merci pour votre attention et participation aujourd'hui, Neurona. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Bien, nous avons appris à parler un peu de nous en ajoutant notre domicile. Voilà, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. ¿Qué tal te fue? ¿Has aprendido algo nuevo hoy? Sí, recuerda elaborar tu presentación personal nuevamente colocando tu domicilio. Claro, la presentación de tu personaje favorito también. Pues agradeciendo siempre tu sintonía, te invitamos a que sigas aprendiendo, consultando a tu profesor y también accediendo a la página que aparece en su pantalla. Merci, ça a été tout pour aujourd'hui. Bye bye, au revoir, que Dieu te bénisse. Maravilloso y un día para darles la bienvenida a los estudiantes de tercero que están en sus casas a esta clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y sigo acompañándolos en esta modalidad a distancia. Sigan ustedes en casa aprendiendo y preservando su salud. Espero que estén bien al junto de sus familiares y listos para aprender y poner en práctica todo ese conocimiento que vamos a adquirir hoy en esta clase, practicándolo en la vida diaria. Me permito ahora saludar a la estudiante que me acompaña aquí en la clase, en el salón. Hola, Neurona. Hola, profesora Marilis, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás lista? Estoy lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. Como todos estamos listos, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Este es un momento para no bajar la guardia, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento adecuado. Ahora, para continuar con la clase, vamos a ver, Neurona, dónde nos quedamos en la clase anterior. ¿De qué trató la clase? ¿Te acuerdas? Claro que sí. En la clase anterior vimos que el texto instructivo es aquel que orienta al lector para realizar una determinada acción. Es decir, muestran pasos a seguir y materiales a utilizar. Y existen diferentes tipos, que son los prescriptivos y los normativos. Los prescriptivos son los que le indican al lector cómo realizar una acción, mientras que los normativos son los que regulan el comportamiento del lector. Los textos instructivos tienen una estructura que se auxilia de marcas gráficas para facilitar la comprensión de su contenido y también utilizan los verbos en infinitivo. El verbo infinitivo forma parte de los verboides junto con el gerundio y el participio, y estos carecen de las formas prototípicas del verbo como el tiempo, modo, persona, etc. Muy bien, que expresan ese tiempo, ese modo y esas personas. Muy bien. Entonces, vamos a ver
¿Cuál es la palabra clave del día de hoy? La palabra clave de la clase del día de hoy es opinar. Opinar es expresar una idea de manera oral o escrita, como por ejemplo, cuando la gente opina sobre una situación en particular o algún acontecimiento en específico. Palabra clave: opinar. Vivimos en un mundo donde la información circula con gran velocidad. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico. Este nos permite a nosotros discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo importante y lo superficial, entre lo que es evidencia y lo que es opinión. Y sobre esta base, la opinión, vamos a desarrollar la clase del día de hoy. En esta semana tienes que enfocarte en desarrollar una infografía como producto de todo el trabajo de la semana. Para ello tendrás que investigar, analizar y reflexionar diferentes temas. Uno de ellos, o uno de los tipos de texto que tendrás que leer, es el artículo de opinión. Vamos a conocer en esta clase qué es un artículo de opinión, cuál es su función, su estructura y sus características, para que al final estés en la capacidad de producir un artículo de opinión. Yo estoy segura que has leído un artículo de opinión en otras ocasiones, pero ¿qué sabes del artículo de opinión antes de adentrarnos en el tema? Neurona, ¿qué sabes tú del artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o pensar de una persona, y con él se puede despertar el interés de la opinión pública, expresando una postura y ofreciendo valoraciones, opiniones y análisis sobre temas de interés público, para orientar o influir al lector. Muy bien, muy acertada, Neurona. Y yo sé que ustedes en casa también acertaron. Y sobre esa base, sobre esos conocimientos previos que ya ustedes tienen y lo que bien Neurona presenta, vamos a definir qué es un artículo de opinión. Un artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de las ideas, del pensamiento de una personalidad o de un medio de comunicación reconocido sobre algún tema. La búsqueda o el origen de las opiniones radica en la búsqueda de esas causas que provocan los hechos, siempre con una naturaleza argumentativa y persuasiva. Una persona que va a publicar un artículo de opinión debe tener credibilidad, autoridad y, claro, un vasto conocimiento sobre ese tema que va a abordar. La credibilidad es una condición sin la cual no se puede publicar un artículo de opinión. Eso en función de la opinión pública, porque el artículo de opinión, o más bien el autor de un artículo de opinión, orienta, influye en la opinión pública, es decir, en esos lectores también que están consumiendo o escuchando las ponencias de este autor. Una persona de reconocido prestigio es aquella que goza de esa credibilidad. ¿A qué me refiero? A que lo que esa persona dice, el que escribe o expone el artículo de opinión, lo que esa persona habla es creído por sus lectores, es decir, que ese público que le escucha está orientado, está influenciado por esas ideas. El artículo de opinión aparece en la columna de la derecha en los periódicos y debe estar debidamente firmado por quien lo escribe, aunque no sea la opinión del periódico o de la revista donde se ha publicado. Este artículo, como su nombre lo indica, le permite a su autor expresar sus opiniones libremente. De ahí la subjetividad del artículo de opinión. Les recuerdo que la subjetividad es lo contrario a la objetividad. En el artículo de opinión, la objetividad queda de lado. El autor puede expresarse libremente, opinión y opinión sobre ese tema que él está desarrollando. De manera que la noticia o el hecho que es punto de partida para él opinar
no es lo importante en sí, más bien las opiniones que él pueda expresar en este artículo. Su función principal entonces es mostrar la opinión del autor. Esa es la función principal del artículo de opinión, mostrar la opinión de esa persona que está produciendo el artículo de opinión. Dentro de la estructura del artículo de opinión, vamos a ver estas partes. Primero, parte de un punto. Tiene un punto de partida. Vamos a poner aquí estructura. En el punto de partida se expone brevemente, aunque de manera clara, el tema que se va a tratar o el tema que ese autor va a opinar. Seguido aparece la tesis. En la tesis se expone el tema problema que se va a desarrollar, sobre el cual se va a argumentar u opinar. La tesis también se conoce como esa idea que el autor defiende, esa idea alrededor de la cual él va a abundar y va a tratar de convencer, de persuadir al lector. Después de la tesis están los argumentos. Los argumentos son las ideas que el autor expresa o expone para apoyar o defender su tesis. Es necesario que los argumentos sean convincentes para que puedan influir en el lector. Finalmente está la conclusión. En la conclusión se expone o se presenta un resumen de todas las ideas que se han venido defendiendo desde el principio del tema. En la conclusión se reafirma, allí están las opiniones personales del autor, se reafirma la tesis. Entre los argumentos existen varios tipos de argumentos que se utilizan para persuadir o que el autor usa para convencer al lector. Dentro de ellos están estadísticos, de ejemplo, entre otros. Un ejemplo de una tesis con algún argumento es: la vejez es relativa. Si yo presento esta tesis, la vejez es relativa, debo presentar una serie de argumentos que armonicen o que puedan convencer al que me está escuchando. Un argumento pudiera ser que la vejez es relativa porque todo depende del ánimo de las personas. Este argumento puede acompañar o alimentar o defender esa tesis que planteo en un texto. Dentro de las características del artículo de opinión, podemos mencionar que es considerado como un género periodístico y también literario. Además, debe ir firmado por su autor, la persona que lo escribe, independientemente del periódico o revista donde se publica. El lenguaje de un artículo de opinión debe ser ágil y claro. No debe ser engorroso o rebuscado, tampoco vulgar ni simple. El objetivo de un artículo de opinión es presentar una idea principal o una tesis, discutirla con argumentos que el autor plantea o muestra para así convencer sobre un tema al lector. Vuelvo y digo que el tema o el hecho que se está presentando no es lo importante en sí, sino las opiniones de su autor. Otra característica es que este tipo de texto analiza un suceso, situación o hecho para causar un impacto
o influir en su audiencia respecto al tema que está hablando. La opinión del periodista habla de sus conocimientos sobre el tema, también de su apreciación o valoración personal sobre el mismo. De manera que él interpreta el tema y da su valoración muy personal. Así, las responsabilidades de las opiniones emanadas del artículo de opinión son responsabilidad estricta de su autor, independientemente, vuelvo y digo, del medio donde ha sido difundido este artículo. Y la última característica, y no menos importante, es que el artículo de opinión no tiene una estructura porque es muy personal. El artículo de opinión tiene una secuencia y estructura argumentativa porque es un tipo de texto argumentativo. Ahora vamos a leer un texto, un artículo de opinión para analizar esa estructura argumentativa. Escuchemos. En América Latina, casi un 30% de las mujeres es madre durante la adolescencia. Solo África supera a los países latinoamericanos y caribeños en fecundidad de las adolescentes. Y nuestra región sobrepasa ampliamente el promedio mundial. Aunque se observa una tendencia a la baja en los últimos años, el porcentaje de adolescentes que son madres aumentó entre 1990 y 2010 en la mayoría de los países con datos disponibles. Y si bien la maternidad se concentra en el grupo de 18 a 19 años, el incremento fue relativamente mayor entre las adolescentes de 15 a 17 años. El número de embarazos tempranos es sistemáticamente más elevado en el campo que en la ciudad. Persiste además una marcada asociación entre el nivel educativo de las jóvenes y la proporción de madres. En casi la mitad de los países con datos disponibles, la maternidad adolescente entre las jóvenes que llegaron como máximo al nivel escolar primario es más del triple que aquellas que alcanzaron el nivel secundario. Hay brechas también según la pertenencia étnica y el nivel de ingresos. Una gran proporción de los embarazos de adolescentes no son planificados y es muy preocupante que en casi todos los países con datos disponibles se constate un aumento en su porcentaje. Aunque cada vez hay más información sobre el embarazo temprano, las miles de adolescentes que se convierten en madres cuando apenas están creciendo necesitan acciones concretas de los gobiernos, es decir, políticas públicas contundentes que incidan en los determinantes sociales y estructurales de este fenómeno. Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y ampliar el acceso de los servicios asociados a estos, con énfasis en la prevención del embarazo. Esto sigue siendo una piedra angular en la reproducción de la fecundidad adolescente. Es necesario también ofrecer educación sexual integral a los niños y adolescentes. Pero además, y como eje fundamental, los gobiernos deben implementar políticas públicas que aumenten las opciones y oportunidades, que fomenten la inclusión social, que rompan la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad y que garanticen el pleno ejercicio de derechos por parte de las adolescentes y jóvenes. Decimos que el embarazo adolescente es una alerta temprana a la desigualdad, porque la reproducción de nuestra sociedad está ocurriendo en hogares pobres y sin inversión en bienes públicos, lo que plantea un desafío futuro. La CEPAL celebrará próximamente en Montevideo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Será el momento de hacer balance, tanto en esta materia como en otras tantas relacionadas con los jóvenes. Sabemos que con las nuevas generaciones, las que tendrán en sus manos el reto de construir sociedades que crezcan con igualdad y sostenibilidad ambiental, es imperativo comenzar ahora
a preparar el camino, este futuro, que es el futuro de todos. Bien, este artículo que hemos escuchado es autoría de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y como ven, parte de este texto está identificado porque vamos a analizar esa estructura argumentativa. La primera parte, de color azul, es el punto de partida de la autora, pero también representa la tesis, ya que allí de forma resumida se encuentra la idea que la autora está defendiendo. ¿Cuál es esa idea? En América Latina, casi un 30% de las mujeres es madre durante la adolescencia. Esa es la tesis, es la idea que ella está defendiendo. Toda la parte subrayada en el texto representa los argumentos de la autora, con los cuales defiende su tesis o idea. Fíjense cómo la autora presenta una secuencia de argumentos que defienden su postura ante el tema el embarazo en la adolescencia. Dentro de esos argumentos hay de carácter afirmativo, conseguido de una información buscada, pero también hay de carácter personal. La parte subrayada y de color azul es un argumento afirmativo. El párrafo de color verde y subrayado es una opinión emitida por la autora. Asimismo, el último párrafo, además destacado con el color verde, es la conclusión del artículo donde reafirma y conecta con la tesis expuesta en el texto. Estamos llegando a la parte final de la clase, pero hoy vamos a variar un poco nuestra trivia neurona. Es momento de entrar en esa actividad y poner a prueba los conocimientos, ¿cierto? Por supuesto, profesora. Pero hoy, como nuestra palabra clave es opinar, yo quiero hacerlo de un modo distinto. Yo voy a proponer un tema y quisiera que los primeros estudiantes, Neurona, que tú veas que se conecten y me envían sus opiniones, vamos a leer esas opiniones dando lugar, o nosotros desde aquí apoyando el derecho a la libre expresión. Cabe resaltar que este tema que vamos a plantear ahora, usted en su casa puede proponer una idea a favor o en contra. Es su opinión y va a ser valorada y respetada como tal. El tema que vamos a presentar para que expresen sus opiniones es: la educación mediada por la tecnología estará cada vez más presente, ya sea en la modalidad presencial o a distancia. Espere, estoy esperando que se generen las diferentes opiniones. Muy bien. ¿Tienes alguna ya? Ya nos han enviado varias opiniones. Joel López nos envía la siguiente. Debido a la tecnología, las distancias parecen haberse encogido porque estamos permanentemente conectados a la red. Ya no importa desde qué lugar del mundo realicemos nuestra tarea. Muy bien, Joel. Qué bueno. Valoramos tu opinión. Pablo Arias nos dice lo siguiente. Ahora tenemos los maestros que nos proporciona la escuela y que están a nuestra disposición todo el día. También tenemos las clases grabadas en plataformas como YouTube para que podamos revisarlas cuando lo necesitemos. Muy bien, gracias por tu opinión. Y es así, estamos aquí, no importa el tiempo, puedes vernos cada vez que te sea necesario. Anabel Crisóstomos nos envía lo siguiente. Aunque el mundo esté paralizado por el COVID-19, podemos seguir aprendiendo desde casa. Así es, Anabel, sin detenernos. Gracias por tu opinión. Diana Pérez nos dice, no olvidemos que hay inconvenientes. No todos tienen acceso a Internet. Así es, Diana, no todos tienen acceso, pero debemos buscar la solución con la creatividad y esa disposición de todos de aprender. Valoramos tu opinión también y qué bueno que estás ahí escribiéndonos. Jamie Rodríguez responde, no olvides que los que no tienen internet pueden ver la televisión o escuchar la radio. Gracias, Jaden. Así es.
Y por último, José Martínez nos escribe: estoy de acuerdo y respeto tu opinión, pero creo que las ventajas que nos ha traído la educación a distancia superan los inconvenientes que se han presentado. Bien, muchas gracias también por tu opinión. Gracias a todos por expresarse libremente. Valoramos y respetamos cada una de sus opiniones y les exhortamos a que busquen y desarrollen un poco más sobre este tema para que estén más documentados y podamos expresar esas opiniones sobre argumentos sólidos. Ahora sí, Neurona, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Excelente. Como verán, hoy hemos aprendido sobre el artículo de opinión, su función, estructura y características. También aprendimos a identificar cada una de sus partes en el texto y conocimos dos tipos de argumentos. Siempre recordemos que el artículo de opinión permite al autor expresarse desde su punto de vista y a su vez defender su idea. Este tipo de texto siempre va firmado por su autor y cumple la función de convencer a los lectores de la idea que se defiende. Siempre debemos tener muy claro que la persona que escribe y publica este tipo de texto debe ser de prestigio social y contar con la credibilidad del público. También recuerden que el medio de difusión del artículo de opinión es el periódico. Por lo tanto, este se constituye un género periodístico y se ubica en la columna derecha del periódico. Muy bien, Neurona. ¿Se dieron cuenta de la importancia del artículo de opinión? Nos permite expresar libremente nuestra opinión, ejercer el derecho de la libre expresión. Ya estamos en la parte final de la clase y quiero, como siempre, motivarles a que si tienen dudas o algún comentario, escriban o visiten la página que está en pantalla. Allí podrán volver a ver esta clase. Ahora, quiero que reflexionemos sobre un fragmento del drama histórico escrito por William Shakespeare, este escritor y dramaturgo inglés, titulado Enrique IV. Una palabra puede levantar a una persona, pero también una palabra puede destruir una familia completa. Ahí radica la importancia de ser responsables cuando vamos a opinar. No seamos ligeros en hablar, en opinar, sustentándonos en rumores. Como dice William Shakespeare en este fragmento que leímos, los rumores son flautas que tocan melodías y melodías que encantan. Y ese encantamiento nos neutraliza la capacidad de pensar, de reflexionar. Seamos conscientes, opinemos, sí, opinemos, pero con responsabilidad. Nos vemos en la próxima clase y que sean felices. Espero que las clases del día de hoy hayan sido de tu agrado, que hayas tomado notas o apuntes de los temas más relevantes del día de hoy. Recuerda tener tus útiles organizados y en un lugar visible para mayor facilidad a la hora de tus clases. También recuerda respetar las normas establecidas para preservar la salud, como cuáles: mantener el distanciamiento, lavarte las manos varias veces al día y usar tu mascarilla facial. Recuerda también contactar a tu maestro del aula, quien está esperando para aclarar tus dudas y tus inquietudes. Y con esto te digo que nos vemos en la próxima entrega.